Ahora mismo, mientras escuchas esto, tu corazón ha latido más de 3.000 millones de veces, sin que tú hayas tenido que pensarlo ni una sola vez. Y aún así, probablemente hoy te vas a quejar de algo que no salió como querías. No es un reproche, es solo una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que viste realmente lo que ya tienes? La mayoría de las personas que ven este tipo de videos terminan exactamente igual que como empezaron. Escuchan, sienten algo y siguen con su vida. Este canal no es para esas personas. Es para los que están cansados de saber lo que deben hacer y no hacerlo. Para los que ya no quieren más inspiración vacía. Para los que quieren verdades que obliguen a moverse. Si eso eres tú, quédate. Empieza ahora. Hay una paradoja extraña en la condición humana que merece ser examinada con calma. Cuanto más tenemos, menos lo vemos. Cuanto más se acumula en nuestra vida, más invisible se vuelve. Y cuanto más nos falta algo específico, más se apodera de nuestra atención hasta oscurecer todo lo demás que sí funciona. Hoy no vamos a hablar de gratitud como una técnica de bienestar ni como un ejercicio de journaling que se hace por las mañanas. Vamos más profundo. Vamos a examinar la gratitud como un lente, como la forma fundamental en que decides ver tu propia existencia. Porque el mismo día, con los mismos hechos objetivos, puede sentirse como una tragedia o como un regalo dependiendo enteramente del lente con el que decidas mirarlo. Primera reflexión: la adaptación silenciosa. Los psicólogos tienen un nombre para uno de los fenómenos más poderosos y menos comprendidos de la mente humana: la adaptación hedónica. Funciona así: cuando algo bueno entra a tu vida, sea una relación, un logro, una posesión, tu cerebro experimenta una oleada inicial de placer y gratitud. Pero con el tiempo, ese algo se vuelve la nueva normalidad. Deja de generar la misma respuesta emocional. Se vuelve invisible, absorbido en el fondo de tu experiencia cotidiana. Esto explica algo desconcertante que la mayoría ha experimentado sin nombrarlo. La casa que soñaste durante años deja de emocionarte después de unos meses de vivir en ella. La relación que te parecía milagrosa al principio se vuelve rutina. El trabajo que anhelabas se convierte en simplemente el trabajo. No es que esas cosas hayan perdido valor objetivo, es que tu percepción se adaptó, y la adaptación es, en esencia, una forma de ceguera selectiva. Marco Aurelio observó algo similar en su propia vida, rodeado de más poder y riqueza que casi cualquier ser humano en la historia. Cuán fácil es alejar y borrar toda impresión perturbadora o inapropiada, y de inmediato estar en completa calma. Lo que describía no era indiferencia, era la capacidad de restaurar deliberadamente la percepción, de recuperar activamente la capacidad de ver lo que la adaptación había vuelto invisible. La gratitud, entendida correctamente, no es sentir algo espontáneo que aparece cuando las cosas van bien. Es una disciplina activa de restaurar la visión que la adaptación constantemente erosiona. Reflexión 2. El sesgo hacia lo que falta. Hay una razón evolutiva por la que el cerebro humano presta más atención a lo que falta que a lo que está presente. Durante la mayor parte de la historia humana, notar la amenaza, la carencia, el peligro potencial, era literalmente una cuestión de supervivencia. Los ancestros que prestaban atención cuidadosa a lo que podía salir mal, tenían más probabilidades de sobrevivir que los que se relajaban satisfechos con lo que ya tenían. Ese mecanismo de supervivencia sigue activo en tu cerebro hoy, mucho después de que la mayoría de las amenazas inmediatas hayan desaparecido de la vida cotidiana de la mayoría de las personas. El resultado es una mente que naturalmente escanea constantemente en busca de lo que falta, lo que está mal, lo que necesita arreglarse, mientras ignora en gran medida lo que ya funciona. Esto no es un defecto moral, es arquitectura neurológica, pero entender el mecanismo te da algo poderoso: la capacidad de intervenir conscientemente en un proceso que de otra forma ocurre completamente en piloto automático. Epicteto ofreció una de las formulaciones más claras de este principio hace casi 2000 años. No es lo que sucede lo que te causa angustia, sino tu opinión sobre lo que sucede. Aplicado a la gratitud, esto significa que la misma vida, con los mismos hechos exactos, puede vivirse desde la carencia o desde la abundancia, dependiendo enteramente de dónde decidas dirigir tu atención. No estás eligiendo los hechos de tu vida,
Estás eligiendo, momento a momento, en cuáles hechos decides enfocarte. Tercera reflexión. La gratitud como resistencia. Existe la idea equivocada de que practicar la gratitud significa ignorar los problemas reales, fingir que todo está bien cuando no lo está, o conformarse pasivamente con circunstancias que deberían cambiar. Es exactamente lo contrario. Las personas que han enfrentado las circunstancias más difíciles de la historia humana, guerras, hambrunas, pérdidas devastadoras, describen consistentemente la gratitud no como negación, sino como el acto de resistencia más poderoso disponible. El psiquiatra Viktor Frankl, quien sobrevivió a los campos de concentración nazis, escribió sobre este fenómeno con una claridad que sigue siendo devastadora décadas después. Observó que los prisioneros que lograban mantener algún tipo de gratitud, incluso por las cosas más mínimas, un pedazo de pan, un atardecer visible desde la ventana del barracón, tenían mayores probabilidades de mantener su humanidad intacta en condiciones diseñadas para destruirla completamente. No estaba minimizando el horror. Estaba describiendo cómo la gratitud, incluso en su expresión más diminuta, puede funcionar como un ancla que impide que el sufrimiento consuma absolutamente todo. Job, en medio de la pérdida más devastadora imaginable, articuló algo similar. Reconoció haber llegado a este mundo sin nada, y que todo lo que había tenido, incluso lo que ahora perdía, había sido en algún sentido un préstamo, no una posesión garantizada. Esa perspectiva no eliminó su dolor, pero le dio un marco desde el cual el dolor no se convirtió en la totalidad de su experiencia. La gratitud no es la ausencia de dificultad, es la negativa a permitir que la dificultad borre completamente todo lo demás que también es verdad. Reflexión 4. Comparación, el ladrón silencioso de la gratitud. Ya hablamos en un video anterior sobre cómo la comparación distorsiona tu percepción de ti mismo, pero merece mencionarse aquí específicamente en relación a la gratitud, porque es quizás su enemigo más efectivo. Cada vez que mides lo que tienes contra lo que otra persona tiene, automáticamente devalúas tu propia realidad, sin importar cuán objetivamente buena sea esa realidad. Puedes tener salud, relaciones significativas, un propósito claro, y toda esa abundancia puede sentirse insuficiente en el instante en que la comparas con la vida aparentemente más brillante de alguien más. Séneca lo identificó con precisión. Nada es suficiente para el hombre para quien lo suficiente es muy poco. La insuficiencia no vive en las circunstancias, vive en el hábito mental de medir constantemente tu situación contra un punto de referencia externo que siempre puede moverse más lejos. La alternativa no es dejar de notar a otras personas o fingir que sus vidas no existen. Es recordar constantemente que estás viendo fragmentos editados de existencias completas y que ese ejercicio de comparación, practicado con la frecuencia con la que la mayoría lo practica hoy, garantiza una sensación perpetua de carencia sin importar cuánto realmente tengas. Quinta reflexión. La práctica que restaura la visión. Si la adaptación hedónica y el sesgo hacia la carencia son procesos automáticos que ocurren sin tu consentimiento, entonces la gratitud tiene que ser necesariamente un proceso deliberado que interrumpe esos patrones automáticos. No es suficiente sentir gratitud pasivamente cuando algo bueno sucede. Eso ya ocurre naturalmente y se desvanece rápidamente por la misma adaptación de la que hablamos. La gratitud que realmente transforma la percepción es la que se practica activamente, especialmente en los días ordinarios donde no ha pasado nada extraordinario que la genere espontáneamente. Esto explica por qué prácticamente todas las tradiciones de sabiduría, filosóficas y espirituales en toda la historia humana han incluido alguna forma de práctica deliberada de gratitud. No porque sea un lujo emocional agradable, porque contrarresta directamente los mecanismos naturales de la mente que constantemente empujan hacia la ceguera ante lo que ya está presente. Marco Aurelio practicaba algo parecido a esto cada mañana, recordándose deliberadamente las cosas específicas por las que tenía razones para sentir gratitud, antes de que el día y sus demandas absorbieran completamente su atención. No era sentimentalismo, era mantenimiento activo de la percepción, de la misma manera que alguien mantiene activamente cualquier otra habilidad que de otra forma se atrofiaría con el desuso. La práctica concreta es simple, aunque no siempre fácil de sostener. Al final de cada día, o al principio de cada mañana,
Nombrar específicamente, no en términos vagos, sino con detalle concreto. Algo que de otra forma hubiera pasado invisible. No la gratitud genérica de estar agradecido por la vida. La gratitud específica por el momento exacto en que alguien te ayudó hoy. Por la sensación particular del café de esta mañana. Por la conversación específica que tuviste con alguien que te importa. Esa especificidad es lo que interrumpe la adaptación. La generalidad se desvanece rápido. El detalle concreto se queda. Sexta y última reflexión. Lo que ya tienes y no has visto. Termina esta reflexión con algo simple, pero que vale la pena sentarse a considerar con honestidad. En este momento exacto, mientras escuchas esto, tienes acceso a algo que gran parte de la historia humana hubiera considerado un milagro inalcanzable. Puedes comunicarte instantáneamente con personas al otro lado del planeta. Tienes acceso a más conocimiento acumulado del que cualquier biblioteca antigua pudo contener jamás. Probablemente dormiste bajo techo anoche. Comiste hoy sin tener que cazarlo o cultivarlo tú mismo, y es razonablemente probable que sigas vivo mañana. Ninguna de estas cosas es pequeña. Todas se han vuelto invisibles precisamente porque son constantes. Eclesiastés, después de explorar exhaustivamente el sentido de la existencia, concluye con una recomendación que suena casi anticlimática después de tanta búsqueda filosófica. Comer tu pan, beber tu vino, disfrutar del trabajo de tus manos, porque eso ya es, en sí mismo, un regalo que no debe darse por sentado. No es una filosofía de conformismo pasivo. Es el reconocimiento de que la vida ordinaria, examinada con atención genuina, contiene más abundancia de la que la mente acostumbrada a buscar carencias jamás percibirá por sí sola. La pregunta no es si tienes suficientes razones para sentir gratitud. Casi con seguridad las tienes, más de las que puedes contar. La pregunta es si vas a tomarte el tiempo de verlas. 6 reflexiones que apuntan a la misma verdad central. Que la adaptación hedónica vuelve invisible lo que antes te emocionaba. Que el cerebro está diseñado para notar la carencia antes que la abundancia. Que la gratitud genuina no es negación, sino resistencia activa ante circunstancias difíciles. Que la comparación constante devalúa cualquier realidad, sin importar cuán buena sea objetivamente. Que la gratitud que transforma requiere práctica deliberada y específica, no sentimiento pasivo. Y que en este momento exacto probablemente tienes más razones para la gratitud de las que tu mente, entrenada para buscar carencias, te ha permitido ver. No estás eligiendo si tu vida contiene motivos para la gratitud. Casi con certeza los contiene. Estás eligiendo, momento a momento, el lente con el que decides mirarla. Hoy, antes de que termine el día, elige ver algo específico que normalmente pasa invisible, no en términos generales, con detalle concreto. Puede que descubras que siempre estuvo ahí, esperando que finalmente decidieras mirarlo. Únete a nuestra comunidad. Somos los que no paran. Antes de irte necesito que hagas 2 cosas. La primera, deja un comentario ahora mismo con una sola palabra que describa cómo te sientes después de este video. Una palabra, eso es todo. Cuando lo escribes, lo anclas, lo haces real. La segunda, si lo que escuchaste hoy fue diferente a lo que encuentras en cualquier otro lado, suscríbete, no para hacerme un favor, para unirte a los que decidieron no quedarse quietos, porque aquí somos una sola cosa, personas que eligieron seguir moviéndose cuando todo les decía que se detuvieran. Bienvenido, somos los que no paran. En el próximo video vamos a hablar de una factura que estás pagando todos los días sin darte cuenta. No aparece en tu cuenta bancaria, se cobra en algo mucho más valioso. Tu identidad, tu voz, la persona que realmente eres, y de cómo dejar de pagarla. Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos.